Pacto comisorio calificado. Al pacto comisorio calificado se le denomina también como resolución ipso facto, y es aquel por el cual los contratantes estipulan que de no cumplirse por uno de ellos lo pactado, el contrato quedará automáticamente sin efecto. En este caso, tratándose del pacto comisorio calificado cumplida la condición, ¿cuál es el incumplimiento de lo pactado?, se produce la resolución del contrato de pleno derecho. Se trata entonces, el pacto comisorio calificado, de un pacto comisorio simple al que se le agrega una mención. No importa el tenor de ella, sino que lo determinante es que indique la intención de las partes que cumplida la condición el contrato se resuelva de pleno derecho, art. 1879. Nótese que el legislador no exige que se utilice ninguna frase sacramental, por lo tanto, más que entrar a buscar la palabra exacta, habrá que entender cuál fue la intención de los contratantes al incorporar este pacto comisorio. Porque si efectivamente no está esta frase que aluda a la resolución de pleno derecho, ipso facto, inmediata, es un pacto comisorio simple. En todo caso, el pacto comisorio calificado no implica una renuncia por parte del acreedor a su derecho de pedir el cumplimiento forzado del contrato, porque al art. 1879 se le aplica también lo señalado en el art. 1878 que nos remite al art. 1873, el que precisamente contempla la opción del acreedor entre la resolución del contrato o el cumplimiento forzado, más la correspondiente indemnización de perjuicios. Ahora bien, el pacto comisorio calificado, a su turno admite ser subclasificado, y vamos a distinguir. Pacto comisorio calificado en la compraventa por no el pago del precio, pacto comisorio calificado en otros contratos y en el contrato de compraventa, por el incumplimiento de una obligación que no sea la de pagar el precio, pacto comisorio calificado en la compraventa por no el pago del precio. Si el comprador no paga el precio, se cumple la condición que constituye al pacto comisorio calificado, y se van a producir los efectos que establece el art. 1879. No se cumple de pleno derecho. De modo tal que, claramente el art. 1879 no respeta la voluntad de las partes, ello porque la resolución no opera inmediatamente toda vez que el comprador puede pagar el precio dentro de las 24 horas siguientes a la notificación judicial de la demanda. Por lo tanto, este pacto comisorio tiene iguales efectos a la condición resolutoria tácita, por cuanto ninguno opera de pleno derecho, sino que requieren de una sentencia judicial que declare resuelto el contrato. La diferencia entre el pacto comisorio y la condición resolutoria tácita, está en el tiempo en el cual el deudor puede enervar la acción resolutoria. Porque en este pacto comisorio lo puede hacer dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda. En cambio, en la condición resolutoria tácita se puede hacer hasta antes que se dicte sentencia firme o ejecutoriada. Hay que tener presente que el art. 1879 fija un plazo de horas, no es un plazo de un día. Por lo tanto, tiene importancia la hora en que se notifica al deudor de la demanda de resolución del contrato. Si este fuera un plazo de un día, el plazo sería hasta la medianoche del día siguiente. La doctrina discute desde cuándo se entiende la resolución del contrato. ¿Desde que hay sentencia firme o ejecutoriada? ¿Desde que se cumple el plazo de 24 horas? No es una cuestión pacífica, y hay opiniones en uno y otro sentido. Tratándose de este pacto, la doctrina mayoritaria está conteste en que se debe respetar la voluntad de los contratantes, de modo que, si ellos han pactado que el incumplimiento de una obligación tiene por consecuencia la resolución del contrato ipso facto, debe entenderse que ello ocurre tan pronto hay incumplimiento. Ello quiere decir que el plazo de 24 horas que contempla el art. 1879 no es aplicable en la especie. Para reforzar el fundamento que da la doctrina y la jurisprudencia se indica que conforme al art. 1545 cc, todo contrato válidamente celebrado es una ley para las partes, y, por lo tanto, se debe respetar el acuerdo al que las partes han llegado para que opere la resolución del contrato ipso facto ante el incumplimiento de alguna de las partes. Por ejemplo, la obligación de entregar la cosa. Pacto comisorio calificado en otros contratos y en el contrato de compraventa, por el incumplimiento de una obligación que no sea la de pagar el precio. Cumplido el hecho en que consiste la obligación, el efecto de este pacto comisorio es que se va a producir la resolución de pleno derecho del contrato. De modo tal que, no se requiere de una sentencia judicial firme o ejecutoriada que pronuncie esta resolución. Y en caso de existir solo viene a constatar que se produjo la resolución del contrato. Si bien, este pacto comisorio opera de pleno derecho, ello no priva al acreedor condicional para renunciar a la acción resolutoria y optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato.
Recordemos que siempre, en uno u otro caso con la correspondiente indemnización de perjuicio.